Buenas noches. Antes de continuar con la serie Lágrimas y Sonrisas, me gustaría saber si hay alguno aquí que cree que no va a morir, o alguno aquí cree que ninguno de sus seres amados va a morir. Entonces estamos en el mismo barco, ¿verdad? Ok. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Porque esa es una realidad innegable. Una verdad incómoda para muchos, hablar de la muerte, casi nadie le gusta hablar de la muerte. En los no salvos se entiende, en los no salvos se entiende. Fíjense que desde que Adán y Eva pecaron, desde ese instante entró la muerte y se abrió la puerta para las enfermedades. Primero fue la muerte, lo que entró primero fue la capacidad o la posibilidad de morir, ¿verdad? Y vemos que ya en el capítulo 4 de Génesis, en el verso 8, ya nos cuenta que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primera vez que se experimenta la muerte, ¿verdad? Fue la primera vez que alguien murió y fue un buen hombre. El primer ser humano que murió fue un hombre buenísimo, excelente. Pero también esa ocasión fue la primera vez que se experimentó la muerte de un ser amado. Adán y Eva sufrieron la muerte de su hijo. Y no solo por Abel, sufrieron también por Caín, porque es bien doloroso de que un hijo le hizo eso al otro hijo. Génesis 3, un capítulo antes, verso 16, menciona ya por primera vez el dolor, pero no como una, no como una enfermedad o algo así, sino cuando habla del dolor de parto. Fue la primera vez que se usó, que se menciona de parte de Dios la palabra dolor, y era el dolor del parto. Bueno, Génesis 4 es la primera muerte, y en Génesis 48, verso 1, es la primera vez en la Biblia que se menciona una enfermedad. No sé, imagino que habían enfermedades, pero esa es la primera vez que se documenta una enfermedad que era en Jacob. Jacob se enfermó, dice. Y el primer sufrimiento por una enfermedad está en Éxodo 4, del verso 6 al 7. Digámoslo sufrimiento porque fue un shock. Fue la primera enfermedad mencionada por nombre, que fue la lepra. Cuando Dios le dice, mete tu mano ahí, sacala, y sale su mano con lepra. Primera enfermedad por nombre que se menciona, la mano de Moisés. Esas son cosas interesantes que empezaron a suceder después de la caída, la entrada del pecado, la caída de Adán y Eva. A la muerte se le suele llamar el último enemigo. Y como mencionaba al comienzo, nadie la puede evitar. En realidad, las únicas personas que van a evitar la muerte, pudiéramos ser nosotros, es la última generación de salvos en el rapto. Los que se vayan o nos vayamos en el rapto, ese grupo de cristianos no van a saber nunca lo que es la muerte. Qué bendición, qué privilegio, ojalá que nos toque, ¿verdad? Pero de ahí, mientras no suceda el rapto, todos somos candidatos a experimentar, pasar por la muerte propia o la muerte de seres queridos. La muerte es la causa más fuerte de las lágrimas, la más fuerte. Pero como hemos estado hablando de que en la gracia de Dios vemos en la palabra que habla de las lágrimas y las sonrisas. ¿Dónde están las sonrisas y las risas a causa de las lágrimas que causa la muerte? Entonces de eso queremos hablar, y entonces esta charla la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de cuando muere un ser querido, y la segunda parte vamos a hablar de nuestra muerte. ¿Qué tiene la gracia de Dios que decirnos a esto? Porque aquí nadie está exento. No crean que solo nos morimos los viejitos. Aquí no hay edad, nadie tiene
eh, exención o yo todavía no, me falta mucho para morirme. No existe. Vamos a orar entonces para que Dios nos hable porque es algo que nos interesa a todos. ¿Ok? Padre, gracias, gracias de nuevo que te tenemos a ti y que tenemos tu gracia. Tu gracia, tenemos esa entrada al trono de la gracia. La gracia tiene un trono y es tu trono, porque tú eres lleno de gracia. Señor, y pensar en la gracia es pensar en ti. Te pido que con tu gracia nos muestres hoy qué tienes que decirnos ante una realidad por la que estamos expuestos todos, a nuestra muerte y la muerte de seres queridos, de familiares, de amigos, de hermanos en Cristo. Señor, ya lo hemos estado experimentando en los últimos días. Lo experimentamos en los días de la pandemia también. Algunos hermanos murieron y pasamos por esa experiencia. Y sabemos de que los días pasan, los meses, los años pasan y vamos a volver a pasar por eso, Señor. Por eso necesitamos saber qué es lo que tú dices. Enséñanos hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hablemos la primera parte, cuando muere un ser querido. Cuando nos muere. Tal vez son cosas de las que voy a mencionar aquí, son cosas que tal vez no te han pasado. Todas las cosas que yo voy a mencionar tal vez no le pasen a todos, pero por si acaso yo les digo, guarden este video, ténganlo a mano, porque siempre va a haber una oportunidad de verlo nosotros o de compartírselo a alguien que esté pasando por esta situación, ¿verdad? La muerte de un ser querido. Es parte de la vida que todos experimentemos, suframos pérdidas. Es parte de la vida. A veces esas pérdidas son poquito a poco y otras veces son de un solo, de repente. Aunque casi todo lo que voy a hablar tiene que ver específicamente con la muerte, muchas de las cosas que yo menciono tienen su aplicación también a otras pérdidas. Por ejemplo, para el divorcio, para un desempleo, para cuando hay diagnósticos tan duros como el cáncer y similares, cuando ha habido abuso, violaciones, son situaciones donde hay pérdidas fuertes, dolorosas. Entonces, la mayor es la muerte. Pero muchas de las cosas que le suceden a la persona cuando muere un ser amado se experimentan a otro nivel, un poco menor, digámoslo así, en esos otros casos que les mencioné. Cuando muere un ser amado, ya sea que muera poco a poco, ¿verdad? Que tiene una enfermedad que ya tiene días, meses, o que muera de repente, entonces no importa cómo muera el ser querido, es un dolor profundo, es un dolor incontrolable que se siente, afecta toda nuestra vida. La cabeza en ese momento, en esos días, se empieza a llenar de pensamientos variados, muy confusos. La mente entra en shock. Cuando ella se murió, la mente entra en shock. La tristeza nos abruma, nos ahoga. El dolor se siente por todos lados y no disminuye. No hay algo que lo calme. Y pasan los días y las semanas. Al principio es natural, es normal al principio. Hay mucha gente alrededor de uno, el pésame, todo eso, ¿verdad? La gente llorando junto con uno. Eso es normal. Pero de ahí poco a poco también es normal que va pasando el tiempo y los demás entran a su rutina normal. Y el doliente queda solo con su familia, con los amigos súper cercanos. Cuando muere alguien y estamos frente al doliente, al familiar, habemos muchos, yo me cuento ahí, habemos muchos que no sabemos qué decir en ese momento. A veces yo no sé qué decir en ese momento. ¿Qué se puede decir? En realidad no hay algo que uno pueda decir que sirva de algo. En ese
momento, el doliente, el que sufrió la muerte de un ser querido, en ese momento tiene dos mundos. Está el mundo del pasado, donde tiene los recuerdos, y usualmente cuando muere alguien, lo que más uno recuerda son los bonitos recuerdos, no tanto los feos, usualmente. Y está el mundo ese del pasado, mis recuerdos, lo que vivimos, y está el mundo del futuro, que es desconocido, que es diferente, que no sé qué va a pasar, no sabemos. Eso es lo que está pasando en esa persona en ese momento. Todos, como les decía, todos tenemos pérdidas. Y es bien importante que entendamos que no podemos decir que una es peor que otra. Para el doliente es duro cuando muere su ser querido, su ser amado. Similar pasa con el divorcio, cuando te despiden de un trabajo que has estado mucho tiempo, un incendio de tu casa propia, cuando te diagnostican y tenés una enfermedad terminal, cuando hay discapacidad de repente, cuando hay enfermedad mental, etcétera. Hay un dolor en el doliente cuando le pasan este tipo de cosas. Antes quería mencionarles algo, que cuando yo estaba trabajando en el Hospital Santa Rosita, y bueno, todo tenía que ver con psiquiatría, una de las cosas que nos mencionaban es que había una escala de dolores, del dolor que se mencionaba, y el dolor más grande que existe es la muerte de un ser amado, el cónyuge, hijos, papás, hermanos de sangre. El dolor más fuerte que existe. Y en segundo lugar, ahí abajito, un poquito abajo, es el divorcio. El dolor que experimenta uno de los divorciados, el que no quería divorciarse, el que sufre el asunto, es un dolor casi como la muerte. Y luego están ahí abajito los otros que le mencionaba: un incendio de tu casa, un diagnóstico terminal, un diagnóstico de enfermedades mentales, etc. Todos estos dolores duelen mucho a su manera para cada persona. Me acuerdo cuando hace años, les voy a abrir algunas cosas, hace varios años, un día de repente nos dan el diagnóstico para Camila de esclerosis múltiple. Nos sacudió cuando nos dijeron ese diagnóstico. Yo lo había oído cuando estaba estudiando medicina, pero no recordaba haber visto algún paciente. Yo solo oí el nombre y empezó a ver mi cabeza. Eso me suena que era una enfermedad que es, híjole, fea, decía yo. Y me sacudió, nos sacudió. Gracias a Dios tenía hermanos ahí cerca que nos fortalecieron y a empezar a conocer un poco más esta enfermedad. Gracias a Dios, por pura gracia de Dios. A Camila ni se le echa de ver, ¿verdad? Pero sí, Dios ha actuado bastante, con mucha gracia en todo esto. También recuerdo cuando murió mi mamá, cuando murió mi papá. Y yo no recuerdo un dolor más grande que eso que sentí. Sentía el corazón que me partía en pedacitos, y yo ya quería que se calmara ese dolor, que parara, que ya no puedo. Sentía tan feo. Nadie jamás sabrá tu dolor, porque es tu dolor. Y nadie sabrá jamás mi dolor, porque es mi dolor. Nadie lo va a saber, solo Él, solo Jesús. Y ese día que estamos ante el dolor más grande que existe, o los similares, ese día podemos elegir dos cosas: huir de la pérdida o enfrentarla con Él, enfrentarla con su gracia. Y esa es la idea de esta serie y de esta charla. Cuando ha muerto un ser amado, un familiar ahí cerca, cónyuge, hijos, padres, hermanos de sangre, no es raro que las lágrimas vienen de pronto, en momentos inesperados, a veces en momentos inoportunos. De repente empieza a llorar. Y quiero decir, si alguno pasa por esto, no hay que contenerse, no hay que hacerse el fuerte, no hay que hacerse el macho.
No hay que hacerse el maduro que no llora. No hay que contenerse. Llora con Dios, con Él. Una de las cosas que no es raro y es parte de lo que causa dolor es que no es raro que empecemos a revivir los últimos momentos que estuvimos con esa persona. Lo de anoche. Hoy murió y anoche, pero si anoche pasó esto. Y lo revivimos cuando comimos, reímos o a saber si nos peleamos. Lo revive. Y entonces nos damos cuenta que somos frágiles. Porque ayer estaba, ahora estaba y ya no está. Somos frágiles. Somos frágiles nosotros, igual que esa persona que murió. Es frágil, era frágil. Fíjense que el dolor, también lo aprendimos ahí en medicina, el dolor físico, en realidad es una bendición, es algo que Dios nos dio y es parte de nuestro sistema de defensas. Porque cuando me duele algo, es un aviso de que algo está mal, algo malo está pasando o me pasó, ¿verdad? Si siento un dolor de cabeza, algo está pasando. Siento un dolor en el brazo, algo puede estar pasando. Muscular o algo más interno, más profundo. El dolor tiene un papel fundamental, importante. Fíjense que al punto que hay una enfermedad que se llama lepra, o enfermedad de Hansen. Cuando yo estaba ahí en el trabajando en el hospital psiquiátrico, yo tuve un paciente que tenía lepra. Y él, dentro de lo que pasa con la lepra, es que pierden la sensibilidad al dolor. No sienten dolor físico, no sienten nada de dolor. Entonces, este paciente, ya bien señor, había perdido casi todos los dedos de sus pies, casi todo el pie, los dos pies, y había perdido casi todos los dedos de su mano. Lo que había pasado es que de repente, porque él andaba descalzo, se paraba en una espina, se paraba en un clavo, se paraba en algo cortante y él no se daba cuenta. Y se hería y se metía aquel clavo o se metía aquel pedazo de madera o de hierro y él no se daba cuenta, no sentía nada, nada. Entonces fácilmente se infectaba, se infecta, no siente dolor por la infección, tiene bien aquella gran infección y no hay dolor. Y simplemente se infecta tanto y se complica tanto que se pudren, digamos así, los dedos o hay que amputarlos y no sienten nada. Entonces, más bien en el lado físico, no sentir dolor es malo, como le pasa a los pacientes con lepra. Bueno, lo mismo a nivel emocional. Lo mismo a nivel emocional. Cuando experimentamos dolor emocional, nos dice, ese dolor nos está diciendo hay algo que no está bien y que hay que manejarlo y que hay que manejarlo bien, hay que enfrentarlo. A veces, lástima, tratamos de manejar el dolor como no me duele tanto, que se llama negación. Manejamos el dolor con negación, tratar de no mostrar el dolor. Pero ¿saben qué? El dolor Dios nos lo dio como parte de nuestro equipo y no es bueno no expresar la tristeza cuando tenemos tristeza. No es bueno. No es bueno reprimirse y no expresar lágrimas cuando tenemos las lágrimas ahí. Si vemos varias escenas en la Biblia cuando mueren personajes bíblicos, ahí en los tiempos bíblicos se muestra, se nos cuenta que habían, fíjense cómo es esto, que cuando moría alguien, habían lloradoras profesionales, habían mujeres, especialmente mujeres,
que les pagaban para que fueran a llorar al velorio desde los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque llegaban estas lloradoras profesionales, se ubicaban en posiciones estratégicas ahí de la casa y empezaban a llorar. Y lo que pasaba es que ese llanto se contagia y hacía que los demás empezaran a llorar, especialmente la familia doliente. Y ese llorar era de ayuda para los familiares del que había muerto. Es bueno. También hemos leído y cuando vemos películas bíblicas, hemos visto cómo cuando muere el papá o la esposa, los hombres lo que hacían era, se han visto esas escenas, que rompen, rasgaban su ropa y gritaban, ¡ah! Y agarraban, caían de rodillas y agarraban tierra o cenizas y se la tiraban en la cabeza. Porque la enseñanza es, el dolor hay que expresarlo, no hay que contenerlo. Ese grito del alma es importante. Esas lágrimas son importantes. Alguien lo dijo, lo leí en algún lado alguna vez y me gustó, dice, no tendría arcoíris el alma si los ojos no pudieran llorar. Y es cierto. El llorar, eventualmente se siente ahí adentro el arcoíris ese. Una forma de negación. La negación, hay diferentes maneras de tener negación de lo que está viviendo, de lo que ha sucedido. Una forma, hay un montón, no las podría mencionar todas, es una lista grande, pero una de las formas son los famosos hubiera. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Que hubiera esto, que hubiera lo otro. Pero algo que nos va a ayudar en esto, porque uno dice, ay, si no hubiera ido, si hubiera ido más despacio, si no hubiera no sé qué. Entonces la implicación es, si no hubiera, estaría vivo. Pero yo creo que lo he mencionado algo otras veces, es bueno recordar que cada uno de nosotros aquí, cada uno tiene su día de vencimiento. Aquí lo andamos atrás, así como compras un bote de no sé qué y dice ahí fecha de vencimiento, mayo del 2026. Uy, ya se va a vencer, dije pues. Ves unas pastillas y dice, se vence en octubre del 2030. Bueno, dice uno, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo? O dice, ay no, ya casi no hay. Así como esos productos de comida o de medicinas tienen fecha de vencimiento, nosotros también. Vos y yo tenemos fecha de vencimiento, la andamos por ahí, nadie la puede ver. Y esa fecha de vencimiento no se mueve. Nadie la puede mover. Entonces, ese razonamiento, si hubiera hecho tal cosa, si no hubiera ido, si me hubiera ido por otro lado, si no sé qué, no es válido porque si teníamos la fecha, esa fecha no se mueve. Otros caen en negación, escudándose o escondiéndose en la bebida, en trabajar montón, o en empezar a tener pensamientos de venganza, de desquitarse con alguien. Con alguien se tienen que desquitar ese dolor, esa cosa que sienten. Al punto que no es raro que algunos se enojen hasta con Dios, porque no evitó la muerte de mi ser querido. Si fue porque murió por una enfermedad, entonces se resienten con Dios pero ¿por qué se murió? Hemos estado orando y no pasó nada, más bien que se murió. Entonces se resienten con Dios porque no contestó las oraciones como queríamos. Pero lo bueno de todo esto es que Dios no se enoja que nos resintamos con Él. Y como les mencioné la vez pasada, le podés hablar a Dios lo que sentís con Él. Se lo podés decir sin ningún problema. Así que entendamos algo todos, y es que todos somos mortales.
y vamos a morir de una o de otra manera. Por eso es que Eclesiastés dice que es mejor estar en la casa del velorio. ¿Por qué? Porque dice, cuando estamos en la casa del velorio, a diferencia de estar en fiesta, en el estadio, en un lugar de alegría, el velorio, en la casa de duelo, nos recuerda que somos mortales, que era mortal mi ser querido, que soy mortal yo, que son mortales todos. Y eso nos debe de hacer reaccionar a cómo voy a vivir. Cuando ha muerto un ser querido, a veces vivimos como creyendo que no ha muerto, como que no ha muerto. Fíjense que pasa algo similar como cuando hay una amputación y le cortan un miembro a una persona. Le cortan un brazo, una pierna, un pie. El paciente sigue sintiendo un buen tiempo, sigue sintiendo como que su pie está ahí, como que su brazo está ahí. Lo siente. Siente, me duele la mano y no tiene. Me duele, me pica y quiero rascarme y no está ahí el miembro. Entonces es igual. Cuando muere un ser amado, es como una amputación y creemos que no ha muerto y entonces creemos que ahí está todavía en el cuarto. Vamos al grupo y creemos que lo vamos a ver. Venimos a la iglesia y creemos que lo vamos a ver ahí donde se sentaba siempre. Ese es vivir como amputación, como creyendo que no ha sucedido. Cuando muere un ser amado, la identidad familiar se altera todo. Antes era el cónyuge de, era el papá de, o era el hijo de, ¿verdad? Pero ahora ya no es el cónyuge de, es viudo. Ya no es el papá de, porque ya no está el hijo. Entonces se altera la identidad familiar. El que ha perdido su ser amado se siente como que se despertó en otra casa. Estoy en otra casa, en otra realidad. Ya no soy cónyuge, pero no se ve soltero. Similar al divorcio. Salió el divorcio hoy y está todo adolorido, golpeado, sufriendo y despierta el día siguiente y no se siente divorciado. Y dependiendo de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es diferente, puede pasar que aún pasan los años y todavía me parece que ahí está. Todavía me parece que aquí está a mi lado. Cuando esa persona que se le murió su ser amado recibe una buena noticia, quiere contársela. Pero ya no está. Ya no está. Y entonces ese doliente vive casi como un avión que no tiene dónde aterrizar. No hay a dónde aterrizar. Similares en el divorcio. Similares cuando perdés un trabajo que tuviste muchos años de trabajar ahí. Similares cuando te dan un diagnóstico de dedos duros, mortales, cáncer, de no sé qué. Similares cuando ha habido una violación. O sea, no hay a dónde aterrizar. Su realidad se ha alterado toda. Se empieza a luchar con la pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y entonces empezamos a ver varias casualidades. Pensamos, lo que les decía hace un rato, pensamos en los que hubiera cambiado todo, habrían cambiado todo. A veces esos necesitan perdón, porque se siente culpa. Si yo hubiera ido más despacio, no hubiéramos chocado y no hubiera muerto mi familiar. Si el que murió, si él se hubiera ido para otro lado en vez de ir ahí. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera hecho no sé qué.
Si yo hubiera sido más cariñoso, ya no voy a tener chance de ser cariñoso. Fíjense que cuando mi mamá murió, estaba en el hospital y yo fui al Hospital Santa Rosita a pedir permiso porque mi mamá estaba enferma, me dieron permiso, me vine volado, hice todo en tiempo récord, llegué, busqué parqueo, me estacioné y el ascensor estaba malo y entonces empiezo a subir gradas y descanso un rato, un ratito. Y empiezo a subir gradas y cuando llego me dice mi tía, acaba de morir tu mamá. Y yo dije, si no me hubiera parado a descansar en las gradas, la hubiera visto al final. La hubiera besado, hubiera. Y me sentí culpable de haberme parado un rato a tomar aire. Como 3, 4 minutos fue. Duele, le pone un plus de dolor a la muerte de ese ser amado si hubo una pelea previo, un día antes, una noche antes, unas horas antes. Le pone un plus de culpa, ay, si hubiera pasado por alto esa ofensa, si yo no sé por qué tal cosa. No es rara también la pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y es un sinónimo de creer que a mí no me tenía que pasar. A mí no me tenía que pasar nada malo. Esa es la implicación de la pregunta, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Cuando yo pregunto, ¿por qué me pasa esto a mí? Es una expresión de que yo soy alguien que quiero tener control de la vida. Y cuando tenemos esa pérdida, la pérdida nos quita el control. La muerte nos quita el control, un cáncer nos quita el control, el divorcio nos quita el control, el desempleo nos quita el control. Se altera todo en la vida. Es más ubicador la pregunta, ¿por qué no a mí? Porque sufrir es parte de la vida. Es parte de la vida. No queremos verlo, no queremos pensar en eso, por eso no nos gusta hablar de la muerte, por eso no nos gusta ir a velorios, por eso cuando vamos a velorios es para ir a contar chistes, porque no queremos confrontar la muerte. Por eso los jóvenes creen que eso falta 1000 años para que me muera. No, mis papás nunca se van a morir. Otra cosa que es bueno que tengamos en mente es que Dios es soberano. Muchas veces sabemos o recordamos que Dios nos guardó de algo, pero otras veces, en esos momentos precisamente cuando murió nuestro ser amado, se nos olvida ese tipo de cosas y empiezan la pregunta, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué no hizo algo Dios? ¿Por qué no evitó Dios esto? Entonces le reclamamos a Dios y hay un silencio en donde contestame, o sea, Dios no quiere contestar. Dios no quiere contestar. Entonces nos resentimos con Dios, nos enojamos con Dios y algunos entran si de repente ni Dios existe. De repente ni existe Dios. Paréntesis, si los que toman esa mala decisión de divorciarse pensaran un poco más, si creyeran y pensaran en lo que el dolor del divorcio le causa a los hijos. Yo he tenido cipotes de empezando secundaria, que sus papás se divorciaron y que vienen todos heridos y desubicados y como que algo murió diciéndome, Dios no existe. Si Dios existiera, mis papás no se hubieran divorciado. Y esa duda de Dios y ese resentimiento con Dios, ¿quién lo provocó? Esos papás que se divorcian. Entonces se forma una idea de Dios equivocada y se alejan de un Dios así, de un Dios así.
Recordemos esto, no evaluemos a Dios por nuestro dolor o por el dolor de otros. Si Dios existe, ¿por qué los niños no sé qué? ¿Por qué allá? No evaluemos a Dios por nuestro dolor o el sufrimiento en el mundo o el dolor de otros. El ser doliente, el familiar doliente, que es cristiano, obviamente estamos hablando en el contexto, con la pérdida, tardan un poco a veces en volver a la vida de oración normal, tardan un poco en volver a leer la Biblia, algunos dudan de confiar en Dios, pero ¿saben qué? Eso mismo les pasó a las hermanas de Lázaro. Juan 11:21 dice que Marta, llegó Jesús y Marta se le acercó y le reclamó, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y aquí el reclamo de Marta es el famoso hubiera. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Pero solo es de ponerse a pensar, si Dios no existe, no hay manera buena de manejar bien el dolor. No importa la reacción, no hay manera buena de manejar bien el dolor. Pobrecitos los que no creen en Dios cuando les toca el dolor. Pero como Dios existe, eso hace la diferencia. Porque Dios existe, es que es mala la muerte, es que es mala la enfermedad, es que es malo el divorcio, es que es mala la violación, etcétera, etcétera. Porque lo que se perdió fue bueno y eso es lo que duele, que era bueno lo que se perdió. Cuando Jesús vino aquí a esta tierra, su soberanía como Dios no lo protegió del dolor. Él no quiso eso, no lo protegió del dolor. Y lo vemos ahí en el velorio de Lázaro y Jesús lloró. Y Jesús lloró, el verso más chiquito es el más conmovedor de todos. Y que Jesús lloró, eso me hace entender y saber que Dios entiende nuestro dolor y entiende nuestras lágrimas. Y por eso nos prepara para nuestras sonrisas. Un día las tiene listas, esas sonrisas. En su soberanía Él decidió estar con nosotros, encarnarse y venir a darnos su gracia. Pero ¿sabes qué? En realidad Dios sí estuvo allí en el accidente. En el accidente que murió el ser querido, Dios estaba ahí. En la enfermedad que terminó en muerte, Dios estaba ahí. En el divorcio, en la muerte de esos seres amados, en el accidente o en la enfermedad, Dios estaba ahí para recibirlos, porque son más de Él que de nosotros. Nuestros seres amados son más de Él que de nosotros. Por eso te digo esto, si tu ser querido ya murió, ya se fue, déjalo ir con Dios. No se lo pelees a Dios, no se lo pelees. Soltarlo. Todo esto nos hace ver la importancia, espero que les haga ver la importancia de que le demos el Evangelio a nuestra familia, a tu familia. A veces no vamos a saber si el pariente que murió, a veces no vamos a saber si creyó en Jesucristo. Por cierto, si me han preguntado, ¿verdad? Si un familiar, una persona está en coma, el doctor dice, solo está vivo por los aparatos, el respirador lo mantiene respirando, los sueros y todas las inyecciones lo tienen el corazón latiendo todavía, pero su cerebro ya murió, está en coma, está como vegetal. ¿Sabes qué? Si vos sabes que no eras salvo o no estás seguro si eras salvo, dale el Evangelio. Ahí que lo ves en coma y que no mueve, que no nada, dale el Evangelio, porque
Él está en coma, su cerebro está muerto, pero el alma nunca está en coma. Y el alma oye, y el alma sabe lo que está pasando. Aunque el cerebro ya esté dado, aunque esa persona no sé qué, siempre hay que darle el evangelio porque el alma no está en coma. Pero si confío en Cristo, a veces por el hecho de que esté en coma un tiempito o un tiempote, eh, que se le da el evangelio o recuerda a esa persona, esa alma, el evangelio que se le dio, Dios le está dando tiempo para creer en él. Y así que probablemente los veremos de nuevo. Los vamos a ver. No digamos si sabemos que son salvos. Estamos seguros de que mi pariente y yo somos salvos. Los vamos a ver. A veces también nos sucede, ¿verdad? Al doliente, quisiéramos revivir a nuestros seres amados que murieron. Quisiéramos que fuera alguien que tenga poder de resucitar o que de verdad Jesús lo resucitara. Pero ¿saben qué? Eso solo sería, si volviera a revivir, solo sería para perderlo de nuevo. Como las hermanas de Lázaro. Lázaro fue resucitado. Todos los que resucitaron ahí en la Biblia simplemente volvieron a morir más adelante de otra manera. Entonces, no sabemos si Dios resucitara a mi ser querido, solo sería para que vuelva a morir más adelante y a saber si de una manera más horrible. A saber. Por eso Él nos dio la solución milagrosa a todo eso. Y es la que le dijo a María. Cuando ella le dijo, Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ese es el milagro. La solución milagrosa es la resurrección. Y antes de eso, el hecho de que cuando confiamos en Cristo recibimos vida nueva que es eterna. Otra cosa que me gustaría mencionarle a los dolientes, si hay alguno aquí o que estén viendo algún día ese video, algo importante para los dolientes es que no es sacrilegio volver a ser feliz, volver a reír, estar bien. Algunos se sienten como mal porque disfruten una Navidad o un paseo, se sienten mal con su cónyuge que murió, o con su hijo que murió, o con su papá que murió. No, no es sacrilegio. Antes, yo creo que ahora cada vez menos, antes la gente guardaba luto. Decían, por lo menos debería de estar de luto 6 meses, un año. Y entonces eso significaba andar de negro con una chalina, las mujeres, ¿verdad? Estar tristes, al lado, no reírse, no disfrutar porque como que hubiera una deslealtad con el que murió. Pero solo es de preguntar, ¿desearía Dios eso? ¿El ser amado que murió desearía eso si se diera cuenta? No, a mí creo que le gustaría que disfrutáramos las bendiciones de Dios. Hace un rato yo dije que nadie sufre como sufre alguien lo que sufre. Nadie sabrá cómo yo sufro lo que sufro. Cada uno de nosotros es diferente en su dolor y aún en la misma familia. Cada uno de la familia experimenta el dolor de diferente manera. Y tranquilos. Es interesante, Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, felices los que lloran, porque van a recibir consolación. ¿De quién? De Él. Las lágrimas tienen ese efecto si lloramos pensando en el Señor, pensando en sus promesas. Por eso el dolor
y la pérdida es una experiencia solitaria, pero no debemos vivirla solos. No hay que aislarse, no hay que apartarse. No, hay que estar ahí con otros, con hermanos. Hay que venir a la iglesia. Hay que estar con otros, no aislarse. Dios también dejó la iglesia para eso, para que lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen. ¿Qué nos enseña la muerte? Como les dije, nos recuerda, la muerte de un ser querido nos recuerda que somos como neblina, que nuestros seres queridos eran como neblina. Hoy están, mañana no. ¿Qué implicación tiene eso? La implicación es, entonces valoremos a cada familiar, a cada amigo. No estemos peleando por tonterías. No tengamos disgustos innecesarios. Porque podría ser, nadie puede decir no, podría ser que mueran o muramos poco después de un pleito tonto. Puede ser. Y el dolor es un plus más feo. Y también el recordar que nos enseña la muerte, que tenemos que dar el Evangelio. Que tenemos que dar el Evangelio. Familia, amigos, conocidos, compañeros. Porque hoy estamos, mañana no estamos. Hablemos ahora de nuestra muerte. Ya hablamos de la muerte de un ser amado, ahora hablemos de la nuestra. Todos tenemos miedo a la muerte a partir de que empezamos a tener conciencia. Los bebitos ni saben qué es eso. A veces no hayan cómo decirle a un chiquitito, ¿verdad? Que mira, tu papá se fue al cielo. Y no entiende. Pero apenas empiezan a tener conciencia, especialmente de la muerte y de la vida, entonces a partir de entonces todos tenemos miedo a la muerte. Pero después de que Él nos salva, después de que somos salvos, poco a poco le vamos teniendo, o debería de ser, tenerle menos miedo a la muerte, a nuestra muerte. Algunos siempre le tienen miedo. Ahí tengan 80 años de ser cristianos, siempre le tienen miedo. Otros dicen, no le tienen miedo a su muerte, pero sí a la de un ser amado, de su cónyuge, de sus hijos, de sus hermanos, de sus papás. No, a la mía no le tengo miedo, pero que se vaya a morir. No sé si es otra forma de negación de repente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué todo el mundo quiere huir de la muerte? Bueno, esa es la prueba más clara de que la muerte no es natural, no es parte del plan. Ni las enfermedades no son parte del plan de Dios. Por lo tanto, ni las funerarias ni los doctores son parte del plan de Dios. Dios nos creó para la eternidad, pero entonces entró el pecado con Adán y Eva, y ahí entró la muerte y la enfermedad, como dije hace un rato. Al principio, por eso vemos que las personas duraban mucho. Por eso era, o sea, estaban diseñados para durar para siempre. Entra el pecado y empieza a haber uno que duraban mucho. Fíjense que Adán duró 930 años y después murió. Noé murió a los 950 años. Todavía a los 949 estaba con un pastel ahí, con candelitas. En un día feliz, un niñito nació, se llamaba Noé. Ese niño soy yo, dice. Lamec, 777 años vivió. Matusalén, el que más ha durado, vivió 969 años. Pero después de esa época, a medida que ha ido pasando el tiempo, la edad de duración ha ido bajando, hasta que en el Salmo 90, que ya días se escribió el Salmo 90, verso 10 dice, Dios dice, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Ahí se ha estabilizado la cosa. Ese es el promedio. Unos cuantos pues mueren antes, otros cuantos mueren después de esas 70, 80. Las mujeres tienden a ser un poco más duraderas que los hombres.
Por eso hay más viudas que viudos, ¿verdad? Santiago dice que nuestra vida es como la neblina. Fíjense qué interesante lo que dice Deuteronomio 32:39. Dice algo que tengo que entender. Tenemos que entenderlo y punto. Ahí no es para pelear, no es para discutir, simplemente así es. Dice Dios, yo hago morir y yo hago vivir. Míralo despacito lo que dice ahí. En su gracia, un día Él decidió darte vida. Decidió darte la vida. Estamos en el año 2026 y todavía a estas alturas no se sabe a ciencia cierta qué es la vida en sí. ¿Qué es eso? La ciencia no sabe qué es. Solo pueden describir algo vivo, pero ¿qué es la vida? ¿Es un mito? ¿Es un qué? ¿Qué es? Jesús dijo, yo soy la vida. Pues solo Dios puede crear vida. Solo Dios puede crear la vida. Nada de que científicos estaban para crear vida. Nadie puede crear vida. Y dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, le sopló en su nariz aliento de vida. Le sopló algo que todavía no se sabe qué es. Y es algo que un día Dios le quitará. Dios se lo dio y un día Dios se lo va a quitar. Job 14:15 dice, le dice Job, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Jesús lo dijo de otra manera en Mateo 6:27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y esa expresión, añadir a su estatura un codo, en realidad quiere decir, nadie le puede añadir ni un solo momento a su vida. Eso es lo que significa la frase. No podemos, nadie puede añadirle un poquito a su vida. Aunque hoy por todos lados nos dicen que si hacemos esto y si hacemos aquello vamos a vivir más. ¿A vivir más? ¿A partir de qué punto? ¿Quién sabe? Si uno hace tal cosa va a vivir 5 años más. ¿Y cómo saben cuál era mi fecha? No podemos posponer el día de nuestra cita con Dios. Casi es jactancia creer que yo le puedo cambiar la fecha a Dios. Que si yo hago esto, si yo me cuido así, si no sé qué, voy a durar más. Es casi jactancia. El otro es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero alargar la fecha? Si de todos modos no podemos. Él tiene el día que Él quiere que ya estemos con Él. Esa es la fecha. Ya quiero que fulano de tal, que sutano de tal fecha, ya quiero que esté conmigo. Él quiere que ya estemos con Él sin las limitaciones de la carne y del pecado que hoy tenemos. Todos estamos con Él, pero hay limitaciones en nuestra carne, en nuestro pecado. Él quiere ya tenernos y disfrutarnos al 100 sin todas esas limitaciones. Pero el punto es, ¿lo crees? ¿Crees eso que dicen los versos? Entre el día que Dios me dio la vida y el día que Dios me la quita, en ese tiempo yo voy a estar en sus manos. Ahí estoy. Entre el día que Él decide darme la vida y en el día que Él decide quitármela. Estoy en sus manos. ¿Lo crees o no lo crees? El día de nuestra muerte no toma por sorpresa a Dios. Igual el día de la muerte de nuestro ser querido, ¿verdad? Entonces confiemos en Él. Confiémosle a Él nuestra duración. No nos vamos a ir antes. Yo creo que todos podemos recordar más de alguna vez donde a estas alturas podíamos haber muerto. Fíjense qué interesante, porque yo creo que todos tenemos pasadas. Miren qué interesante. Hoy es 15 de abril. Hace 7 años, 15 de abril, yo casi por un pelito me ahogo en una cisterna. Accidentalmente, sin querer, caí en una cisterna y no sé cómo los brazos me detuvieron en las orillas del huequito de la cisterna. Fue golpe aquí en
en el nudo de la viuda que le dicen. Queda escupiendo ralo, ¡ay, qué dolor! Y yo con los pies queriendo dónde apoyarme. No hallé, no había nadie, nadie me vio que me caí ahí, no había nadie ahí. Era un sábado de Semana Santa y no había nadie, casi al mediodía. Y entonces en eso pasaron unos niños. ¡Ey, cipote, vení! ¿Y qué me iban a andar sacando? Unos güiritos así. Entonces, decirle a alguien, entraron a avisarle a alguien, me sacaron y yo ya salí todo mojado y preocupado porque el celular se me había mojado y se había muerto. Ay, dije, mis celulares. Me trajeron una toalla y todo. Y entonces le digo, óigame, ¿y la cisterna cuánto tiene? 5 metros de hondo. 5 metros, dije yo. Yo no sé nadar. Si yo no pego con mis coditos ahí, me hubiera ido de paso. A ver, a los cuántos días me hubieran sacado, yo no hubiera salido de ahí. No era mi fecha, no era mi día, hace 7 años, hoy 15 de abril. En la Biblia vemos que un día Dios le dijo a Aarón, también a Moisés, le dice, ya llegó tu día. Nos vemos allá arriba en el monte, ahí, y fue. Hicieron un trámite para Eleazar, no sé qué, y ahí nomás se dobló Aarón. Otro día, Moisés, ya es tu día, anda allá arriba para que mires la tierra prometida, eso es todo lo que vas a ver, ¿ok? Se murió, le tocaba. Pero ese día la muerte no tiene una victoria. En ese momento la muerte es solo la puerta de entrada para estar con Dios. Así. Mateo 25:21 dice que Dios le dice, entra en el gozo de tu Señor. Eso es nuestra muerte. Entrar en el gozo, en la alegría. Ese es el día que se acaban nuestras lágrimas y empiezan nuestras risas. En el gozo de tu Señor. Por eso es que la muerte no es una derrota para un salvo. 1 Corintios 15:55 dice, ¿por dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El dolor es normal en la muerte, pero los salvos ya tenemos la victoria de Jesús sobre la muerte. Entonces, confíale a Dios, a Jesús, confíale esa parte de tu vida, tu muerte. Confíasela a Jesús. Mientras tanto, viví disfrutándolo a Él acá. Es lo que dijo Filipenses 1:21. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si seguís leyendo, dice que seguir viviendo simplemente es para ser de beneficio a los demás hermanos, pero que irse es muchísimo mejor. Vivir es experimentar a Cristo, no tanto servir a Cristo, es experimentar a Cristo. Desde que Jesús resucitó, la muerte no tiene la última palabra. Desde que nos salvó, oigan esto, desde que nos salvó, lo mejor que nos puede pasar en esta vida es morir. Es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Somos sus hijos, somos hijos del Rey. Por eso el día que morimos, sea como sea donde sea, en ese momento pasará algo que muestra esa posición especial de hijos de Dios. Lucas 16:22 dice, aconteció que murió el mendigo. Está contando Jesús la historia, no es parábola, la historia del mendigo. Muere y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Jesús lo dijo. Muere un salvo, nuestros seres amados o nosotros, morimos y ¿saben qué? Viene una limusina especial para llevarnos ante la presencia de nuestro papá. No importa si el velorio, el entierro fue sencillito ahí, no importa. Una limusina especial con ángeles vienen a llevarnos para llevarnos donde Él. Hermanos, como les dije la vez pasada, ya somos varios mayores. Ya estamos ahí.
Y a medida que pasan los años, vienen los achaques, las enfermedades, además de los accidentes, de la delincuencia. Somos frágiles. No le quitemos vida a la vida que Dios nos da. Le quitamos vida a la vida que Dios nos da con la ansiedad, la preocupación, estar preocupado y ansioso por la salud. ¿Saben qué es eso? Nos debilita más bien. Estar preocupado y ansioso, es que me voy a enfermar, es que esa enfermedad, es que eso nos debilita más bien. Él no quiere eso. Él nos quiere viviendo para disfrutarlo a Él por gracia. Tu vida está en sus manos, no solo tu destino. También nuestra salud está en sus manos. Pero ojo con este verso, 1 Corintios 15:10. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Vano. Vano significa vacía, inútil. ¿Sabes cuándo desperdiciamos su gracia? Cuando no le creemos. Él te cuida por gracia, pero no le crees. Y entonces tratas de cuidarte, tratas de vivir más. Te angustia la muerte. El Señor te da comida rica y la angustia no te deja disfrutarla porque crees que te va a hacer daño esto, que no sé qué, a pesar de que sabes que Dios ya bendijo esa comida. Aunque oras por ella, te angustias. Cada cosa que Jesús ya te ha dado va a ser de balde, va a ser un desperdicio si no lo crees. Entonces no vivas así, no vivamos así. ¿Sabes qué? Dios derrama abundante gracia sobre sus hijos. Eso es lo que sucede hoy en día. Pero, aunque vamos a estar con Él toda la eternidad por pura gracia, ya estando en el cielo, no tendremos su gracia. ¿Saben por qué? Porque ya en ese lugar no seremos necesitados. No vamos a ser inmerecedores. Entonces vamos a poder disfrutar al máximo su amor total. Nada va a impedir que disfrutemos todo su amor desde el instante que morimos. No es que hay que desear morirse, o bueno, como dijo Tabo, subir a buscar suicidarme, no. Porque el suicidarse, poniendo excusa a todo esto, eso es creerte Dios. Porque esa decisión de cuánto y dura mi vida y cuándo me voy, esa la tiene Dios. Solo esperemos ese día viviendo con Él y para Él, acá en la tierra. Las enfermedades, por gracia, nos recuerdan algo, que somos, en esta tierra somos pasajeros, peregrinos. Eso dice 1 Pedro 2:11. Ahí Pedro nos trata como extranjeros y peregrinos. Es decir, Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos como no somos de acá, solo estamos de paso. No somos de acá. Estás de paso. Un día Dios nos trajo y otro día Él nos va a llevar. Yo me he puesto a pensar, desde hace tiempos, uno que es melancólico, me he puesto a pensar el día que me toque. Antes yo le decía, Señor, que sea con un infarto ahí, que yo ni me di cuenta, que me agarre dormido. Me agarre dormido y yo ni me di cuenta y estoy allá. Aunque prefiero el rapto, que estoy vivo y pase el rapto, prefiero eso. Pero hoy yo le digo a Dios algo. Yo quiero ser como, que me pase como le pasó a Jacob, a Isaac, a David, que antes de morir él pudo hablar con cada uno de sus hijos, con su esposa. Qué rico hacer eso. Le dijo esto y esto y esto, de ahí al otro, esto y esto y esto. Terminó de decirle a todos y solo fue cuestión de ratito y ya se murió. Todos ellos. Sí, me gustaría poder hablar con cada uno de ellos antes. Si me pasa algo y algún día los médicos dicen que necesito estar ahí enchuflado a aparatos y con ondas para mantenerme vivo, pues yo quisiera que no. Yo quisiera que no. Para irme con él. ¿A qué ganas de tenerlo uno aquí? Semanas, meses ahí enchuflado y muriéndose.
No es que se va a levantar y va a ir a jugar o va a ir a comer pescado frito. Nada, ni un pescado frito me va a levantar ahí. ¿Para qué estar ahí enchuflado y gastando un montón de dinero y aquel tormento, aquella tortura para todo el mundo? Por pura gracia, irnos con Él. Porque yo sé cuál es el rumbo de mi vida. Y si ustedes saben ese rumbo, vamos a orar y después a cantar el rumbo. ¿Nos ponemos de pie? Padre, gracias. ¿Verdad que solo en ti tenemos esperanza? Nos diste la vida eterna. Nos diste la vida eterna. La muerte solo es un paso a verte de frente para siempre, para poderte abrazar. Vivimos hoy aquí, Señor, y tenemos que contentarnos con pensar en ti, medio sentirte, pero qué rico va a ser experimentar tus brazos, tus besos, tus abrazos y reír contigo cuando ya se acaben para siempre nuestras lágrimas. Gracias, Señor, por eso. Por pura gracia tenemos definido ya cuál es nuestro destino y el rumbo que tenemos. Para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.